Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torá. Estamos en un cierre especial. Hemos cambiado un poco el formato porque para este cierre vamos a estar entonces acompañados de dos en cada uno de estos videos de los jóvenes que ha venido haciendo este ciclo y para mí es una alegría poder concluir de esta manera. Bienvenidos a la parashá de hoy. Shalom Hasem, Shalom Du. bienvenido Jason. Shalom Du. Cuarta aliyá parashá Nitzavim. ¿Qué encontraron? Bueno, lo que encontramos es que un verbo se repite varias veces, es muy recurrente, y es el verbo shuv. Entonces lo vamos a ver, y es el verbo shuv de volver, pero no siempre lo traducen como volver, lo vamos a ver en la traducción al español. Capítulo 30, versículo 1 en adelante Sí. del libro de Devarim. Entonces empieza diciendo, cuando recibas todas estas bendiciones o sufras de estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes. Ahí dice, Vejashevotá el levaveja, que es prácticamente volver el corazón. En cualquier nación por donde el Señor te haya dispersado. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan a Adonai tu Elohim y le obedezcan de todo corazón Ahí dice, Veshavta ad Adonai Eloheja, volverás. y con toda el alma, como yo te ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Ahí el tercer shuf, que es Beshav Adonai Eloheja. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Beshav Bekibetzha Mikol Haamin. El verbo shuv es volver, retornar, y aquí vemos entonces cuántas ocasiones, Cuatro cuatro ocasiones. veces, que aparece en esta parte en donde está el Señor diciéndoles a ellos, bueno, cuando haya sucedido la dificultad y demás, hay una esperanza, hay una oportunidad de volver. ¿Qué podemos encontrar ahí? Ahí encontramos algo curioso y es que las dos primeras shuf que salen son con respecto al hombre y las dos últimas son con respecto a Dios. El primero pues es volver el corazón, que es recordar o reflexionar. El segundo es volver hacia Dios, es el segundo paso que hay que hacer. Interesante, el primero es como que ese teshuvá, ese arrepentimiento arranca en el interior, en el corazón, luego eso trasciende a volver al Señor. Sí, y eso se hace a través del cumplimiento de los misbot. El tercero es curioso porque dice, el Señor te reunirá, dicen las traducciones en el versículo 3, pero dice literalmente, Beshafa donde él lo deja, dice, volverá el Señor, o sea, es algo recíproco, el Señor también vuelve. Entonces aquí vemos que también el profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 1, nos habla también del shuv que hay aquí. Entonces dice, Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma Adonai. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad y justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en él serán benditas las naciones y en él se gloriarán. Entonces aquí vemos que la mayor parte de la Torá habla de ese acercamiento y ese retorno a Hashem. La Biblia, la Torá, el Tanaj, todo es acercarse nuevamente a Hashem. Digamos que desde que sucedió el pecado con Adán y Eva, llega ese momento donde se rompe esa relación con Hashem y está entonces el deseo de volver, de retornar y de ahí el concepto del verbo que se ha traducido como el arrepentimiento. Y Yeshua también nos da ese ejemplo de reciprocidad con el hijo pródigo, dice Lucas 15:20, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio, sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. O sea, es también, Un acercamiento del Padre, es decir, eh, yo doy un paso y Hashem como que también da un paso en ese acercamiento. Ahora, hay un tema alrededor de esto y es el concepto de Teshuvah. En el hebreo gira en torno a devolverse, a rehacer, digámoslo, un camino, pero cuando pensamos dentro del contexto en donde muchos de nosotros venimos, que es ajenos, digamos, a la Torá, a la tradición, a los pactos, pues yo no puedo decir que me quiero volver, que quiero hacer Teshuvah si yo no estaba allí, ¿sí? Si yo no vengo de ese contexto, pues ¿a dónde es que me devuelvo? Puede ser como un pensamiento alrededor de esto, no sé qué puedan pensar de eso. Eso lo debatimos un día estudiando en Merkabah un martes, al cual están invitados también para que hagan parte del estudio. Y nos hacíamos la pregunta con Hasem, nos decíamos, bueno, ¿y cómo respondemos esto? Porque es nuestra vida, nosotros no podemos decir que somos del pueblo de Israel, pero sí el Eterno nos ha tenido siempre en cuenta y para esa respuesta nos hallamos en Isaías 56,
3. Es decir, de nacimiento, no, no hacemos parte de ese concepto de herencia o de ser parte del pueblo de Israel en el aspecto, digámoslo, de tener un linaje, la sangre, ser parte del pueblo judío, sino que pues somos extranjeros desde el punto de vista de nacimiento, etcétera, lo que es el concepto bíblico de Israel y demás, pero pues hemos sido acercados por la misericordia del Señor, pero allí entonces, ¿qué encontramos? Entonces en Isaías 56:3 es algo muy bonito porque dice, el extranjero que por su propia voluntad se ha unido a Adonai no debe decir el Señor me excluirá de su pueblo, tampoco debe decir el eunuco no soy más que un árbol seco. Entonces aquí el extranjero como tal en el hebreo sale como Ben Hanejar. Es aquel extranjero que es fuera del pueblo. Literalmente el hijo del extraño, ¿sí? Es decir, aquel que no hace parte, precisamente es esa condición de la que estamos hablando. Y repite nuevamente entonces, ¿cuál es la promesa que hace el Señor a ese Ben Nejar? Entonces en el verso 6 dice, y los extranjeros que se han unido a Adonai para servirle, para amar a Adonai y adorarlo a todos los que observan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí el Señor nos introdujo, en la Teshuvá también. Y la primera vez que sale este término en la Torá es justamente cuando Abraham acepta el pacto con Hashem y circuncida a todos los miembros de su casa. Aparece el término Ben Nejar. Sí, y los introduce en el pacto. Pues una hermosa lección de ver que muchas veces esos aspectos semánticos o etimológicos, decir, ¿a dónde me voy a volver si yo nunca venía de allí? Pues sí hay una alternativa y Abraham fue como ese pionero de abrir el camino, porque precisamente él, sin haber sido, porque Abraham pues no había sido escogido, venía del contexto pagano, su padre, dice el texto, era idólatra, pero él decide buscar del Señor y en ese llamado que Dios también le hace, es interesante que se utilice el término Ben Nejar y es como esa puerta o ese camino que tenemos también nosotros como extranjeros, a ya no serlo más, sino a ser cobijados bajo este pacto y a poder entender que este capítulo 30 de Nitzavim nos está hablando a nosotros también. O sea, es una forma de que aprendamos a reconocer nuestra posición, a que cada uno de nosotros, dependiendo del contexto donde venga, pueda buscar del Señor y hacer Teshuvah, independientemente si era o no judío, si es o no de un contexto gentil, para todos está ese camino como lo hizo Abraham, nuestro patriarca. Sí, la Teshuvah es un proceso que se da cíclicamente. O sea, siempre, todos los días transgredimos algún mandamiento y eso nos aleja en cierta medida de Hashem. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, reflexionar en nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo mal, y segundo, ir o sea, dice el texto, Shama Bekoló, escucharás su voz, y ese Shama no es solo escucharlo, sino entender, obedecer, hacer todo lo que él manda. En esto también el Mashiach, Yeshua, cuando habló en el capítulo 15, como mencionó aquí Hasem, hay 3 parábolas, 3 midrash que hablan sobre volver, que hay mucha más alegría que el que ya ha conocido, aquí como decimos en Itzavim, las bendiciones y las maldiciones, y vuelve de todo corazón al Eterno, con toda su alma. Él ya no quiere volver atrás y quiere estar ahora sí con un amor sincero con el Eterno. Es una verdadera Teshuvah. Amén, que el Señor nos ayude entonces a tener una Teshuvah genuina, independientemente de nuestro contexto. Si usted, querido amigo o amiga que nos está viendo, ha pensado a veces o se ha sentido ajeno, no, hacemos parte del pueblo del Señor por su amor, por su misericordia. Hemos sido introducidos por el Mesías, Yeshua, y tenemos la oportunidad de hacer Teshuvah y de, como decía la profecía, recrearnos en el santo templo, acudir a esa invitación que nos hace el Señor a su tierra. Es el cierre de un ciclo, una despedida entonces, que el Señor les bendiga. Me he sentido muy contento de estar este año acompañado de ustedes, ha sido una experiencia increíble y bueno, si el Señor lo permite y todo se nos da como queremos, nos veremos en un par de años para cerrar este ciclo de Aliyot, de lecturas, cuando corresponda nuevamente hacerlo. Sí, un placer poder haber estado con ustedes este año. Fue muy edificante, aprendimos mucho mutuamente de todos
y sigan pendientes del siguiente ciclo que también vendrá con sorpresas. Sí, fue una bendición hablar de Torá junto con ustedes, los que nos vieron, junto contigo, Dudu, junto con todo el equipo. Y fue una bendición también, porque yo soy un hijo de la Teshuvá. Entonces, gracias. Amén. Un honor, una bendición, que tengamos un excelente Shabbat y que podamos estar, como dice la parasha, Nitzavim, parados allí frente a Hashem, para cuando Él nos llame y podamos volver. Que tengamos un Shabbat Shalom, muchas bendiciones y bueno, que nos veamos en una próxima oportunidad. Chao, shalom. Chao, shalom.